padre, estamos hablando de la historia de la madre de mi madre, del padre de mi mamá, ¿no? O de la mamá de Angie, como digo yo, como que finalmente mi padre está arriba, es el único que tengo, ¿no? Entonces, los demás fueron prestados para esa vida de ahorita, donde me llamo Angie, ¿no? Pero realmente yo no soy Angie, ¿no? Para mí, cualquiera de yo y todos los que veo son seres en evolución, ¿ya? Somos seres en evolución. Para mí, Angie es mi personaje del momento, me tocó que bien, estoy satisfecha con lo que me haya tocado y todo, pero finalmente no soy mucho más que eso, y cada uno de nosotros somos mucho más que eso. Entonces, pero Angie trae una historia de sus células, y Angie tenía que resolver la historia en sus células para que yo, que habito adentro de Angie como ser, viva más tranquilo, ¿ya? Entonces es mi obligación guiar a Angie que ella resuelva sus temas emocionales. Es mucho más, es algo mucho más allá de él. Entonces, muy bien, esa señora también tuvo una mamá, ¿no? Y tuvo un papá, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros vamos haciendo, es un árbol, también en el libro cuando salga editado, sale también ya para que tú mismo llenes ahí tú, ¿no? Y sale una lista también de lo que es un libro bastante entretenido, es un libro muy a mi manera de ser, muy explicado como Angie explica, ¿ya? O yo explico a través de Angie, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y aquí, ¿no? Podemos poner aquí el señor XY, ¿no? Que, vaya, doble X es mujer y Y es hombre, ¿no? Y también terminamos, aquí voy a hacer nada más una digresión, porque terminamos con la idea de que nosotras las mujeres somos responsables por el sexo del hijo, ¿no? Y eso no es real. Si nosotros nos casáramos entre mujeres, no íbamos a tener mujeres, ¿no? Pero el hombre es el que define el sexo del hijo, y a mí sí me gustaría hablar de eso, por la importancia que yo veo, tanto como hay gente que llega con tantos traumas, y señoras también que llegan con tantos traumas, sintiéndose culpables y sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque no pudieron dar un varón al Señor, ¿ya? Siendo que el hombre es el único que puede definir el sexo del hijo, ¿ya? Entonces, repitiendo, si nosotras mujeres somos XX, nos casáramos con mujeres, ¿cómo sale un hombre de aquí? Es imposible, ¿ya? Pero si nosotras, aquí está, ¿no? XY, ¿no? Puede salir eso con S, ¿no? O S con S, y de nuevo se forma un varón, ¿ya? Entonces hay que tener también un poquito, siempre he dicho a la gente que para mí el hecho de que te metas en cualquier tema, tienes que ser una persona un poquito más profunda, tienes que ser un poco más investigativo, ¿no? Entonces, hoy contestando en el teléfono a esa persona que le está diciendo, me habla acerca de la espiritualidad peleada con la lana, ¿ya? Y entonces yo pregunté a la persona, que hago siempre una pregunta, y pues, Rui ha escuchado también, Helda, le digo que, ¿se acuerdan que Dalai Lama estuvo en Monterrey? ¿No? Entonces a mí me gustaría preguntar en qué vino Dalai Lama, si vino caminando, ¿no? Y si no, si él vino en burro, pero si el burro vino a traerlo también come el burro, parece ser, ¿no? Entonces, ¿quién pagó la comida del burro? ¿Ya? Claro, y si él vino entonces en un jet, él no puede venir en un jet comercial en medio de nosotros, no lo dejaríamos en paz, ¿ya? Entonces él vino en un jet privado. ¿Hay quien paga todo eso? Entonces, ¿qué? Él tiene que ser una persona miserable, andar harapiento. Tienes que dejar todo lo tuyo para que la gente te vea como un ser espiritual. O lo que estamos hablando es abundancia en todos los sentidos. Estamos hablando de abundancia en todos los sentidos, ¿ya? Si tú no tienes abundancia de vida, abundancia de felicidad, abundancia en todas las áreas de tu vida, entonces hay algo ahí que no congenia con la espiritualidad, ¿no? Entonces, también vamos quitando un poquito de... Y vamos a buscar también qué cadena aquí, de la cadena de nosotros, ¿quién nos dijo que el dinero era malo? ¿No? Yo me acuerdo que durante la época donde fui instruida religiosamente, porque mi instrucción espiritual la he buscado yo misma, mi instrucción religiosa se la debo a mis padres,
biológicos, pero mi instrucción espiritual yo la he buscado por mi propio pie. Y me acuerdo que me decían, ¿no?, que estaba yo viendo o escuchando lo que estaba en el sermón, y decían que era más fácil pasar un camello por un ojal de una aguja que un rico al cielo, ¿no? Entonces, y yo decía, no, pues sí, es una manera perfecta de sacar la lana que sea, ¿no? Entonces me siento mal porque estoy rico, entonces doy muchísimo porque entonces sí quiero entrar al cielo, ¿no? Cuando el cielo realmente es una cuestión personal, es una cuestión de adentro. Yo puedo llegar al lugar más lindo del mundo y sentirme en un infierno tremendo. Yo he estado ahí, ¿no? Yo he estado en lugares bellísimos y adentro estaba atormentado, ¿no? Yo fui una de las personas que soñé más de 25 años de estar en el Taj Mahal y de estar sentada delante del Taj Mahal, ¿no? Y de repente yo estaba en la India sentada delante del Taj Mahal, de esa belleza, y estaba llorando con una tristeza infinita. Entonces ni la belleza del Taj Mahal cambió mi estado que yo tenía dentro. Entonces no es el lugar a donde tú estás, es el lugar a donde tú estás, que es diferente, a donde está tu ser, ¿no? Es el lugar a donde tú tienes instalado tu ser. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos tener el ser en un montón de basura, ¿no? O podemos tener un ser en un lugar súper lindo y súper limpio, ¿no? Y en una responsabilidad total. Y para eso, pues regresamos a lo mismo, vamos a limpiar nuestra historia, ¿ya? Siempre es limpia tu historia primero. Si no limpias tu historia es muy difícil, pero muy difícil que puedas echar para adelante, como dicen los cubanos, ¿no? Entonces, y he visto, por ejemplo, gentes que han estado en lugares realmente difícil, en cárceles y todo lo demás. He platicado con gente que han estado ahí y la gente era libre, ¿ya? Estaban atrás de los barrotes y ellos eran libres, ¿ya? Y decía yo, ¿y qué hacías ahí? Meditaban, ¿ya? Y también tengo la historia de un amigo que es muy, muy amigo mío. Él estuvo como con dificultad muchos años con algo fuerte de dinero, ¿no? Entonces él tuvo que huir del país por 4 meses y lo único que él tenía en el coche que él huyó era libros de Gurdjieff y de Ouspensky. Entonces lo forzaron a él a que él pudiera buscar su parte espiritual con los libros de Gurdjieff y Ouspensky, porque era lo único que podía leer. Y lo leía y lo releía, lo leía. Y dice que en un principio leía, pero como que no lo podía entender, porque tenía muchos pensamientos, estaba poblado de muchas cosas. Y ya poco a poco, pasando los días, como ya no tenía nada más que hacer, más que pensar en esos libros y leer esos libros, se fue habiendo un cambio entonces interno en él, ¿no? Y cuando él regresa, pues él regresa buscando una escuela espiritual. Entonces realmente, pues qué bien, qué mal que sabe, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿no? Entonces de aquí podemos de nuevo, ¿no?, sacar otros tantos aquí, ¿ya? Vamos a poner en bolita. Se me olvida que las bolitas son más fáciles, siempre hago cuadritos. Sí. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos eso, estamos viendo que aquí estamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces somos una persona. En la segunda cadena tenemos 2 personas, en la tercera tenemos 4, aquí, la tercera contamos de nosotros, ¿ya? Pero si nosotros empezamos a contar, aquí es 8, ¿ya? Y aquí hay 16 personajes. Entonces, si nosotros sumamos, son 31 historias, ¿no? Historias que nosotros formamos, que es la historia de nosotros, como el 1 que hay, ¿no? Y la historia de 30 personas más, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió con esa gente? ¿Dónde estuvo esa gente? ¿Bajo qué paradigma vivía? ¿Cuál era su realidad del momento? ¿Cómo era el país en el momento donde ellos vivían? ¿Eran mexicanos, vivían aquí? ¿Ya? ¿O vinieron exiliados? O ya traían la historia, esa cadenita, ya traía la historia de gente que salió de su país, ¿ya?
o gente que tuvo dificultad económica, o gente que vivió en la guerra, en la miseria, ¿cómo estuvo ahí? Y nosotros vamos trayendo toda esa historieta que está aquí, todo eso, ¿ya? Entonces traemos depresión, traemos dolor emocional, traemos a veces falta de decisión en la vida, ¿no? Traemos como que todo el tiempo de sentir que no merecemos. ¿Qué es lo que sucede adentro de nosotros? ¿Qué sucedía con esa gente? Mucha gente me pregunta que me dice, no, pues es que ya no tengo abuelo, no tiene abuela, ¿no? Entonces, no tengo abuela, le digo, se te ve. Entonces, pero me dicen, ¿cómo puedo saber la historia? ¿Cómo puedo conocer la historia? Pues es muy sencillo, ahí hay un mundo de fotos, ¿ya? Hay muchas fotos. Checa las fotos de tu familia y te vas a dar cuenta, ¿ya? ¿Cómo estaba esa gente? Los ojos no mienten, ¿ya? Los ojos no mienten. Muchos pacientes cuando llegan y todo, yo les digo, tú tienes depresión. Y me dicen, pues, ¿cómo sabes? No me conoces. Le digo, no, sí te conozco, ahí está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queda impreso. ¿Ya? Es impresionante. ¿Cómo puedes contactar con un ser humano, ¿no? Pero desde una parte sin juzgar, viendo exactamente qué hay que trabajar ahí. Porque si yo juzgo, pues entonces diría, ¿no? Pues no, hombre, olvídate que es un menso, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que cómo resolvió eso, cómo hizo aquello, sí. Pero si yo juzgo a la persona, yo estoy juzgando nada más a esa persona que llega conmigo a terapia. ¿Ya? ¿Cómo te puedo juzgar? ¿Cómo me puedo juzgar a mí misma? ¿Ya? Si yo tengo toda la historia de mi madre, de mi padre, de los padres de ellos, ¿ya? Y toda esa cadenita que tenemos aquí, ¿ya? Y entonces también rompe mucho con la idea de que la gente dice, es que yo me conozco. Le digo, ¿de verdad? ¿De verdad te conoces? Si tú realmente te conoces, conoces a cadena completa, la historia de ellos y cómo lo resolvieron y cuáles fueron todos sus issues. ¿Ya? Somos una caja de Pandora. Por eso tenemos esa parte de que en la mañana amanecemos de una manera, en la noche anochecemos de otra, ¿ya? Y podemos tener cambios de humores por todo el día, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está saliendo ella a colación? ¿Ya? ¿Qué historia fue que ellos no resolvieron? Y también mucha gente me pregunta que ¿cómo puedes saber cuando la historia es de la persona y cuando la historia es de la familia? Cuando la historia es tuya y pasas a terapia, primero el dolor es muy poquito, ¿ya? Es como un dolor que es agudo y pasa rapidísimo. Es impresionante. Se mete uno en tu cuerpo y tu cuerpo responde, pero enseguida. Cuando el dolor es de la cadenita esa, es un dolor del fondo del alma. Parece ser que viene desde adentro, 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 y hay que jalarlo. ¿Ya? Es impresionante. Y también otra cosa que puedes ver, no estando en terapia, es qué acciones en tu vida has intentado todo para cambiar y no puedes. Esas acciones que por más que lo has hecho, le has puesto de verdad, ¿no? Intención y no has podido cambiar, esos no son tuyos, eso está en la cadena. ¿No? Entonces hay que ir, ¿a dónde? Pues al protocolo médico, que va exactamente en la parte emocional y desde ahí destrabar. ¿Ya? Cuando yo trabajo con un paciente, yo no trabajo al azar. Mucha gente piensa que estoy tocando nada más por tocar. No es tocar por tocar. Hay toda una guía para tocar. ¿Ya? Tocas una columna vertebral, ¿ya? Pero hay una guía para que toques. Es decir, suponiendo que aquí estamos viendo a alguien acosado, boca abajo, ¿no? Entonces, y repitiendo para la gente que llegó, esta es la amígdala cerebral, es el cerebro emocional, ¿ya? Nada que ver con el cerebro aquí. Ese realmente, y el doctor Joseph Ledoux ya lo está patentado, está ya científicamente comprobado. Y lo lindo también de memoria celular es que memoria celular está científicamente comprobado, ¿ya? No es algo que se hace al azar, no es algo que se inventó de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, el doctor Carl Ferrer, recuerden, empieza con eso desde hace más de 70 años, ¿ya? Él ya no está con nosotros, su hija sí se encuentra con nosotros y tiene un instituto en Brooklyn, Nueva York, ¿ya? Y con él hay un mundo de gente, está el doctor Bruce Lipton,
está el doctor Gary Schwartz, está la doctora Linda Dussek, está el doctor Wayne Dyer, ¿ya? Que seguramente ustedes han escuchado hablar de Wayne Dyer. Cualquier persona que esté en un camino espiritual ha escuchado de él, ¿no? Entonces, hay mucha gente atrás de eso, ¿ya? Y gente que realmente es gente, vaya, no sé, y que han hecho cosas creíbles también en su propia vida, ¿no?